Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa que se pasa semana a semana, Ministerio El Gozo de Jehová. Estas clases son para edificar el pueblo de Dios. Doy clases de toda la Biblia. Estamos en Génesis. Pero antes de comenzar esta clase, hermanos, vamos a adorar al Creador. Adorémosle. Adorémosle, hermanos, como solamente Él se merece. Él es Jehová, Dios poderoso, Él es Dios fuerte, Sí, Señor. la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Sí, Señor. Salvador. Sí, Señor. Él es el gran yo soy, Sí, el Padre. Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta Sí, aleluya, Señor. canta aleluya, canta aleluya. Sí, Señor. Él es Jehová, Dios de la gloria, Padre. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Sí, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito. Él es tu proveedor, Sí, Señor. Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros Sí, Señor. testificó de él. Él es Sí, Jehová, Señor. tu Dios, tu sanador. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos alabar, porque podemos explicar tu palabra. Hermanos, vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 20 en adelante. Vamos a estudiar. Por favor, no cierre su Biblia. Este es una clase, no un mensaje de predicación. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Padre de la gloria, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Te pido, Padre, todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado Abraham viaja a Egipto por causa del hambre. Sí. Como una forma de introducción, hermanos, tiempos de hambre ocurrió con frecuencia en Canaán. Durante la etapa patriarcal se registran 3 periodos de hambre, pero muy severas. Usted lo puede ver en el capítulo 12, versículo 10. ¿Por qué? Porque la agricultura en Canaán dependía solamente de la lluvia, mientras que en Egipto dependía de la irrigación gracias a las aguas del río Nilo. La temporada de la lluvia en Canaán usualmente era en los meses de noviembre y diciembre, pero a veces en tiempo de sequía no había lluvia y había una escasa irrigación, y la irrigación era muy mala para las cosechas. Y en consecuencia había hambre.
Abraham se vio rodeado de una circunstancia sobre lo que no tenía control alguno. La Biblia nos dice, hubo entonces hambre en la tierra. Vea su Biblia, capítulo 12, versículo 10, la primera parte. Hay una pregunta. ¿Cómo es posible que hubiese hambre en la tierra prometida y que afectase a Abraham el patriarca? El hambre escogido, a este hombre que fue escogido y llamado por Dios. ¿Cómo es posible que no había alimento? Pues así fue. Así fue. No había alimento. Era grande el hambre en la tierra que Dios prometió a Abraham y a su simiente. Ahora entiendamos esto. No se trata de algo trivial, aunque es cierto que situaciones semejantes dependían de aquella región, sino que era una prueba severa de la fe en Abraham. Entendamos esto. Dios puso una prueba para ver la fe de Abraham. Pero el patriarca había obedecido entrar a la tierra y había sido galardonado con la aparición visible de Jehová, quien le había hecho promesas adicionales, de acuerdo al capítulo 12, versículo 7. Pero, al parecer, la aparición de Jehová era como una preparación para una severidad que las circunstancias le esperaban a Abraham en el futuro. Es decir, Dios lo estaba preparando y por eso pasaba estas dificultades. Ahora, el patriarca pudo haber pensado que Dios lo había engañado. Es posible. Pero el propósito último de Dios era llevar a Abraham a una mayor entrega de una vida al Señor. Era un medio de crecer con esa disciplina, para que pudiese aprender la diferencia entre lo que llama mundo, que es bueno, y lo que Dios llama mundo. Aquí hay diferencia. Uno es lo que el mundo dice que es bueno y otro lo que dice Dios que es bueno. La respuesta correcta de parte del patriarca hubiese sido aferrarse a las promesas del Señor, aunque las cosas pareciesen ir sentido contrario. El texto o la Biblia nos dice que Abraham fue a Egipto para morar allá. Vamos a desglosar todo esto para entenderlo mejor. El verbo morar puede significar quedarse, que así lo registra en Génesis capítulo 47, versículo 4. Es difícil que Abraham fuese a Egipto para quedarse a vivir permanentemente, sino más bien en forma temporal, es decir, como un extranjero y no como un ciudadano afincado. Ahora entendamos esto. Pero incluso si Abraham hubiese querido permanecer en Egipto, los planes de Dios, sí, los planes de Dios eran totalmente diferentes. El sitio que Abraham era la tierra prometida. No era Egipto, era la tierra prometida. Y ahí viviría hasta al final de sus días. Y luego sería la tierra de la simiente para siempre. Ahora bien, si Abraham hubiese sido un niño, nunca hubiera salido de Canaán. El hombre no había impedido que un niño escuchara a su padre. Pero Abraham no jugó el papel de un niño. Y el resultado fueron todas las complejas acciones que siguieron a su decisión a salir de la tierra e ir a Egipto. Ahora observemos estos.
ya que hay algunos expositores, entiéndalo bien, que extienden las expresiones subió y descendió en un sentido moral. Aunque quizás exagerar un poco el uso de estos verbos, por supuesto que Abraham, al parecer, descendió a Egipto por su propia iniciativa, sin consultar a Dios. El patriarca se llenó de temor. No hay alimento. Tiene animales que comer, no hay alimento. Hermanos, el miedo de morir de hambre fue superior al temor a Jehová. Lo que debió haber hecho, por supuesto, es confrontar las dificultades y mirarlas a través de Dios, que debe ser ubicado entre las dificultades y nosotros. Jehová es Jireh, es decir, el Señor que provee. Cuando nosotros vemos que Jehová permite que enfrentemos dificultades, pero promete cuidar a sus hijos en medio de ellas y a través de ellas. Él no nos abandona. Él está con nosotros todo el tiempo. Él no nos deja. Nosotros lo dejamos a Él muchas veces. Veamos Génesis 12, capítulo 12, versículo 11. Y dice así: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de aspecto. Hermanos, el hecho de que Abraham no confiara en Dios y tuviera miedo al hambre que estaba acercándose fue una triste decisión en la vida del patriarca. Vamos a desarrollarlo. Abraham había confiado en Jehová cuando subió de su tierra y llegó a Canaán. Él confió hasta ahí, pero demostró esa confianza y construyó un altar. Él adoró. Él proclamó el nombre de Dios entre los paganos de esa tierra. Había dado un ejemplo maravilloso de la fe que tenía Jehová. Pero ahora, en estos momentos, ha perdido el punto de culminación que había manifestado anteriormente. La Biblia dice, cuando estaba para entrar a Egipto, es decir, que aún no había llegado, estaba camino a Egipto, sino que estaba cerca de Egipto. En ese momento, Abraham le reconoció a Sarai, su esposa, al que seguramente ya había acordado que en cualquier momento en que la vida peligrase, ella debía decir que era su hermana. Miré cómo una mentira va a llevar a la otra, que era hermana de Abraham. Pero, de todos modos, el patriarca apeló a la mentira para salvar su vida. Sin duda, hermanos, Sarai había conservado su belleza, a pesar de ser una mujer de 65 años. Y los egipcios quisieron tomarla para su harén. En aquella ocasión, Abraham apeló a la conveniencia. Muchas veces, hermanos, la conveniencia es enemiga de la fe. Y Abraham cayó en una forma picaresca. En lugar de confiar en Dios y quedarse en la tierra, Abraham salió de la tierra y pasó por alto que la tierra, el lugar de bendición, para irse a otro lugar. Y ahora el patriarca confiaba en su astucia. Ahora está su astucia para escapar de la esperada actitud de los egipcios para la llegada de aquel forastero a Canaán,
forastero de Canaán con su hermosa esposa. Sigamos viendo la Biblia. Mire lo que nos dice capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que viva bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, Abraham presenta a Sarai una simple proposición. El patriarca sabía que los egipcios eran crueles. Él lo sabía. Eran inmorales. Y no esperaban respetar los derechos civiles. Recuerde que todos están en la misma familia. Porque la poligamia y el promiscuidad sexual abundaba en aquellos descendientes de Cam. Las mujeres hermosas como Sarai, que se encontraba en un país extranjero como Egipto, eran buscadas codiciosamente por los nativos. Pero además, si una mujer era deseada como esposa, ahí la costumbre es que se consideraba necesario eliminar al esposo antes de tomar a la mujer. De modo que los temores que estaban fundados en los que tenía Abraham. Por lo tanto, él para salvar su vida, Abraham diseñó aquella trama que le propuso a Sarai cuando se acercaba a Egipto. Esta fue la oferta. Escúchame, sé que eres hermosa y cuando los egipcios te vean dirán, ¿es tu esposa? Y me matarán y dejarán que vivas. Por favor, di, ¿quieres mi hermana? Para que vaya bien por tu causa y para que yo viva por causa de ti. Estas palabras que Abraham decía eran verdad, porque realmente Sarai era su media hermana de Abraham. Pero él, sin embargo, sabía que estaba diciendo una mentira en aquel momento. Abraham nunca, oyó bien, Abraham nunca cayó tan bajo como en aquella ocasión. Nunca cayó tan bajo. Con la excepción, obviamente, cuando posteriormente cometió el mismo pecado. Usted lo puede ver en el capítulo 20 de Génesis, del 1 al 18. Ahora, espiritualmente, hermanos, hablando, es un claro ejemplo de la incapacidad de aplicar la fe en las circunstancias reales de la vida. Y eso ocurrió al padre de la fe. En aquel momento clave de su vida, no supo aplicar el principio de la fe en su propia vida. Cuando nosotros, hermanos, confiamos en nuestras propias capacidades, en vez de confiar en Dios, vienen dudas, vienen vaivenes a nuestras vidas, que se puede solamente eliminar mediante la confesión de pecado y la corrección. Ahora, algunos han cuestionado, oiga bien, que Sarai fuese una mujer hermosa. Eso se pregunta, ¿cómo una mujer de 65 va a ser hermosa? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, hermanos. El criterio de Sarai, que era una mujer de mediana edad. Y le voy a explicar por qué. Porque incluye el hecho de que no había tenido hijos. Y recuérdese que Sarai vivió hasta los 127 años. Era una mujer de mediana edad.
obviamente en aquellos tiempos. Al parecer, los egipcios fueron cautivados por la belleza de Sarai y pretendieron tomarla y añadirlo a su harén. Pero Dios tenía otro plan para ella. Dios había escogido para que fuese la madre de un hijo especial. A la postre sería nuestro Mesías, nuestro Jesucristo. Él era lo especial que esperábamos. Ahora sigamos viendo Génesis del 14 al 16. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de gran manera. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo, mire lo que obtuvo, se llevaron a Sarai y él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criados, asnas, camellos. Eso fue el dote que le dieron. De entre Abraham y los egipcios, ocurrió tal como el patriarca lo había anticipado. Los egipcios contemplaron la belleza de Sarai y le comunicaron al faraón, como ya se había señalado, a pesar de tener 65 años, Sarai aparentemente parecía una mujer de unos 35 años aproximadamente. Y la llevaron a la casa del faraón. Evidentemente, hermanos, la intención era que a su tiempo fuese una de las esposas del faraón. Ahora, notemos esto. Usted debe notar que aquel incidente es registrado primordialmente no para deshonrar a Abraham, no, esa no es la idea, sino para dar honor a Dios. Abraham es tratado generosamente por el faraón por causa de Sarai, aunque él fue realmente causante. Él fue causante y quien provocó el pecado del faraón. Abraham pudo haber pensado en aquel momento que todo estaba saliendo bien. Le han dado animales, le han dado una buena dote, dice, todo está saliendo bien. Que su plan había funcionado. Pero ceder, comprometiéndose a convicciones. Realmente a la postre, hermanos, no ha de tener éxito. El plan elaborado por Abraham salió mal. No hay nada que pueda comprender la pérdida y la comunión con Dios, ni siquiera el buen trato requerido del mundo. Durante el periodo que estaba pasando, no se lee ningún altar que hizo, ni ninguna nueva promesa de parte de Dios. No se ve nada de esto. Algunos sospechan, oiga bien, algunos sospechan que entre las siervas que le dieron a Abraham, entre esas estaban las siervas, estaba Agar, quien posteriormente llegó a ser la sierva especial de Sarai, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 16:1. Agar se convirtió más adelante en un serio problema para las relaciones entre Abraham y Sarai. Ahora, observemos, vea su Biblia, el 12:17. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Hermanos, a pesar del pecado del hombre, Dios realizó su propósito y por lo tanto la casa del faraón y el mismo faraón fueron golpeados por plagas. Este es un ejemplo de la gracia de Dios derramada sobre Abraham. Nada que el hombre haga puede obstruir el libre flujo de la gracia de Dios.
la protección de la integridad de Sarai era importante, pues era a través de ella que Dios daría a Abraham el hijo de la promesa, puesto que Abraham sería el padre de la simiente, esa simiente prometida. Era necesario que Sarai, la madre, fuese protegida por Dios. La naturaleza de las plagas es desconocida. Es desconocida. Ahora, el vocablo hebreo hirió aparece en una forma de sola que está correlacionado a herir como una enfermedad. Véalo en el libro Segunda de Reyes, capítulo 15, 5. De manera, hermanos, que Dios evitó que fuese profanada quien sería el instrumento que había escogido para enviar la simiente prometida. Dios no podía permitir cosas semejantes. Abraham había sacrificado el honor conyugal y la fidelidad de Sarai por autopreservación, pero Dios desbarató sus planes. Eso demuestra que no hay ninguna acción humana que pueda coartar los planes de Dios. Cuando Dios hace algo, lo cumple. Sigamos viendo Génesis del 18 al 20. Nos dice así. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron y a su mujer, y fueron todo lo que tenía. Ahora, vamos a explicar esta parte. Porque cuando uno lo lee así, a veces queda uno no entiende. El texto bíblico no dice cómo supo el faraón el origen de las plagas que sobrevinieron sobre él y sus príncipes. Hay quienes opinan, hermanos, que el monarca poseía un sentido innato del temor de Dios y por lo tanto pensaba que había cometido alguna iniquidad y ello había traído aquellas enfermedades. Otros, por su lado, piensan que quizá la misma Sarai había informado al faraón la verdad acerca de su relación con Abraham. Como se ha señalado, Abraham, hermanos, mereció la reprensión del rey de Egipto por haber usado la falsedad, autoprotegerse. El patriarca debió sentir vergüenza al ser discriminado por el faraón. Sin duda, obviamente, Abraham tuvo que guardar silencio delante del rey de Egipto. Después de recibir la orden del faraón, se marchó de Egipto. Abraham salió acompañado de escolta, provisto por el rey de Egipto. La protección recibida posiblemente se debía a la profanación de Sarai. Tal como Abraham no temía desde el principio, el faraón ahora estaba totalmente impresionado con el Dios de Abraham. Si bien es cierto, hermanos, que no solo estaba con él mismo Abraham, ciertamente uno puede recordar las palabras del salmista. Cuando usted vea el Salmo 105, los versículos de 12 al 15, lo va a entender. Pero a pesar de los lapsos y caídas, no solamente de Abraham, lo mismo vamos a ver en Isaac y Jacob, en David y otros hombres grandes de la Biblia. Las promesas de Dios
y el cumplimiento de su pacto permanece inalterables. Es cierto que Dios disciplina tanto a las personas escogidas como a la nación que Él escogió para enviar al Mesías, nuestro Salvador. Pero no es menos cierto que por causa de ellos Dios castigó a los reyes. Tanto el amor como la disciplina de Dios están presentes en el trato de Dios con su pueblo. Entendamos, voy llegando a una conclusión. El fracaso del patriarca Abraham en Egipto proporciona un mayor discernimiento de su carácter natural. Abraham, como los demás seres humanos, como usted, como yo, era un pecador salvado por la soberanía gracia de Dios, quien lo escogió y lo llamó soberanamente de Ur de los Caldeos. Y como Abraham creyó en Dios, su fe contada fue por justicia. Lo dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero a pesar de eso, el patriarca no era un hombre perfecto. No era un hombre perfecto. En Egipto, la presencia del faraón, el hombre de fe, mostró su debilidad mediante un acto de duplicidad y engaño, similar al que manifestaron sus descendientes como fueron Isaac, Jacob. Acá, sin embargo, nos da una tremenda lección. Tome nota. Si Dios es capaz de hacer de que aquel hombre engañador, o sea, Abraham, alguien que le llamó amigo, sí, Dios le llamó amigo. Y mire usted el libro de Isaías, capítulo 41, 8. Dice, mi amigo. Ciertamente puede hacer con cualquier creyente que pone su vida en manos del Todopoderoso. Está usted, estoy yo, están muchos. Nos llaman. Nos llaman, hermanos, no porque seamos santos, no, por favor. Todos somos pecadores. Unos con temor caminamos día a día. Otros que nos dice Pablo, nos advierte a cada uno diciéndonos en 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará sin ser tentados más de lo que podría resistir, sino que daría también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados. Muchos no han querido oír. Pero la gloria es de Él. La honra es de Él por siempre. Bendiciones.